Eternaleros, ¿cómo están? Me da mucho gusto reunirme con ustedes nuevamente. Bienvenidos a este programa que busca salirse un poco de lo que normalmente hacemos por aquí. Eso sí, no pretendemos descubrir el hilo negro, pero sí queremos entretenerlos, hacernos quedarse un rato y compartir reacciones y comentarios, porque todo esto está completamente dedicado a nuestra pasión por Saint Seiya. En unos momentos más les explicaré de qué se trata. Por lo pronto les doy las gracias por estar aquí y les hago la pregunta obligada. ¿Quisieran ser tan guapos como los caballeros del Zodiaco? ¡Arrancamos! Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Quisiera ser tan guapo como los caballeros del Zodiaco. Simpático, valiente y fortachón como los que salen en la televisión. Simpático, valiente y fortachón como los que salen en la televisión. Gracias por seguir aquí. Y bueno, hace tiempo, justamente la llegada de las revistas Tokumori a mi colección fue lo que hizo que al final decidiera abrir este canal para poder hablar de ellas y bueno, de otros temas desde aquel lejano entonces. Y precisamente una de las cosas más llamativas sobre estos MOOCs, al menos para mí, es el hecho de que son tan poco conocidas, por lo que me parece oportuno comentar con todos ustedes, retomar el tema de lo que son las revistas Tokumori de Saint Seiya. La Gekkan Komiku Tokumori Saint Seiya Soshugen, o colección mensual de cómics Tokumori de Saint Seiya, es una serie de 5 revistas publicadas por Shueisha a través de su subsidiaria Honsha entre noviembre de 2001 y marzo de 2002. Cada una de estas ediciones está dedicada a uno de los principales santos de bronce de la serie Saint Seiya y están dentro de la categoría de los MOOCs de Saint Seiya. ¿Qué es un MOOC? MOOC se refiere a una publicación que tiene características tanto de una revista como de un libro, con una duración más larga en los estantes que las revistas tradicionales. Cada número de la colección destaca a un personaje en particular. El primer volumen se centra en Seiya, el segundo en Shiryu, el tercero en Hyuga, el cuarto en Shun y el quinto en Ikki. Dentro de cada revista se presentan 4 batallas significativas protagonizadas por el personaje de la portada, seleccionadas por el editor. Estas peleas incluyen imágenes tomadas directamente del manga original y van acompañadas de información detallada sobre los enfrentamientos, así como un listado de todas las batallas en las que el personaje ha participado desde la saga de las Guerras Galácticas hasta la saga de Hades. A diferencia de los volúmenes encuadernados tradicionales, estas revistas tienen el mismo tamaño que la Weekly Shonen Jump, 18.3 centímetros de ancho por 25.7 centímetros de alto, permitiendo que los capítulos del manga se conserven en su formato original. Además, cada volumen incluye un póster a color del santo de bronce correspondiente, con dimensiones de 25.5 centímetros por 32.5 centímetros. Actualmente, estas revistas son consideradas extremadamente raras debido a su baja tirada inicial, lo que las ha convertido en piezas valiosas dentro del coleccionismo de Saint Seiya. Contrario a la creencia popular, el primer número no es el más raro. En realidad, los volúmenes dedicados a Shun e Ikki son los más escasos, ya que la demanda disminuyó con el tiempo. Esta situación ha llevado a que los últimos números sean altamente cotizados entre los coleccionistas. Esta colección representa un material valioso no solo por su contenido visual y narrativo, sino también por ser un testimonio del impacto de Saint Seiya en la cultura del manga. Con sus ediciones limitadas y su presentación fiel al formato original, la Gekkan Komiku Tokumori Saint Seiya Soshugen se mantiene como un objeto de interés para fans y coleccionistas de esta legendaria franquicia. ¿Qué les parece? Aunque en realidad el tipo de material que contienen por sí mismas estas revistas a estas alturas podría resultar, pues cómo decirlo, poco novedoso, en realidad tengo que decir que estas no han sido apropiadamente traducidas. Sí, de pronto algo de esto por aquí, algo de esto por allá, pero no el resto del contenido de las revistas. Y eso me hizo pensar que quizás, si tradujera este material, sería algo que les llamaría la atención. Y de pronto me di cuenta de que se convierte en una especie de curso introductorio a los Caballeros del Zodiaco cuando esto lo adaptamos a un medio audiovisual como un programa. Y así pues,
De pronto me encontré haciendo este programa que están ustedes viendo. Y si bien las revistas Tokumori están basadas en el material escrito e impreso en el manga clásico, afortunadamente la gran mayoría de cosas que se incluyen en este material pues ha sido adaptado en animación, por lo que les invito a acompañarme en este programa que adapta la primera Tokumori, la dedicada al Santo de Pegaso, mi favorito. En este programa que se llama El capítulo del Pegaso brillante o Senseiya para Domis, módulo 1. A lo largo de los próximos minutos estaré compartiendo con ustedes un repaso de las 4 peleas que esta revista, publicada con fecha del 19 de noviembre del 2001 en Japón, eligió como las 4 mejores de Seiya, y adicionalmente echaremos un vistazo a lo que fue en su momento la versión actualizada de la historia de las grandes guerras santas, conocido como Hypermito. Este vistazo viene con algunas sorpresas que estoy seguro de que les encantarán tanto como a mí. ¡Comenzamos! El origen de todo. En el principio no existía nada, solo el silencio de lo desconocido. Entonces, una colosal explosión, el Big Bang, quebró el vacío, dando nacimiento al universo. De esa explosión emergió una energía que los sabios llamarían la voluntad divina, un poder invisible que reunió estrellas, moldeó planetas y sembró la vida en la Tierra. La evolución siguió su curso hasta que surgieron los humanos, criaturas tan llenas de potencial que llegaron a parecerse a los dioses. Con el tiempo, algunos humanos despertaron esa voluntad divina dentro de sí. Al trascender los límites del cosmos, se alzaron como dioses entre los hombres. Zeus, el más poderoso de todos, gobernó con firmeza hasta que un día, en un acto misericordioso y silencioso, confió la tierra a su hija Atena y desapareció hacia el firmamento. Los 12 dioses del Olimpo, liderados por él, portaban las sagradas vestiduras llamadas Kamui, cuya forma y origen aún hoy son un enigma. Seiya de Pegaso. Fecha de nacimiento 1 de diciembre. Género masculino. Altura 165 centímetros. Peso 53 kilogramos. Grupo sanguíneo B. Lugar de nacimiento Japón. Campo de entrenamiento el Santuario de Atenas en Grecia. Constelación Pegaso. Participa en la Guerra Galáctica con la condición de que la Fundación Grad busque a su hermana mayor, Seika, que desapareció luego de que a él se le obligara ir a entrenar a Grecia. Después de luchar contra los Santos Negros y los Santos de Plata, despierta su verdadera identidad como un santo de Atenas. Le caracteriza un espíritu de lucha inquebrantable. Seiya nunca se rinde, ni siquiera ante las adversidades más grandes, y su tenacidad logra producir milagros. Tras la partida de Zeus, el equilibrio se rompió. Los dioses restantes abandonaron la tierra y se refugiaron en los cielos. Pero el mundo no se quedó sin guardianes. Atena, la diosa de la sabiduría y la guerra, decidió quedarse. Su amor por la humanidad era tal que se dispuso a protegerla incluso si debía enfrentar a sus propios semejantes. En las profundidades del mar, el orgulloso Poseidón despertó, inundando la superficie con la intención de purificarla. Desde el inframundo, el silencioso y sombrío Hades busca romper los sellos que lo mantenían alejado de la tierra. Cada uno, en su momento, lanzó su ofensiva. Ante estas amenazas, Atenas se negó a usar armas. Así, hombres y mujeres ofrecieron sus cuerpos como escudo. Conmovida, ella le otorgó los Clot, armaduras sagradas que respondían al cosmos de su portador. Aquellos que la vestían se convirtieron en sus santos. Con valor y determinación, los santos resistieron la invasión de Poseidón,
venciendo incluso en desventaja numérica. Fue así como la batalla por la Atlántida se convirtió en la primera Guerra Santa, y con ello se instauró una maldición cíclica. Cada vez que los sellos divinos se rompían, una nueva Guerra Santa comenzaba. Seiya contra Shaina. ¿Quiénes son los santos de Atena? Son guerreros legendarios cuyos puños son capaces de desgarrar el cielo y sus patadas podían partir la tierra. Esto lo descubrió Mitsumasa Kido, el dueño de la poderosa Fundación Grad, durante un viaje a Grecia, 13 años antes de que comenzara la historia, en el que el poderoso empresario japonés se encontrara de forma accidental con el santo de oro de Sagitario, Aiolos, uno de los máximos guerreros de la Orden de Atena. Aiolos, herido, le revela a Mitsumasa que la bebé que lleva en sus brazos es la reencarnación de la diosa Atenea que viene a enfrentar el mal. El santo de Sagitario le pide a Kido que reciba y proteja a la niña, quien decide adoptarla como su nieta y la llama Saori Kido, para que de esta forma ella pase desapercibida a los ojos del santuario. Mientras tanto, Mitsumasa Kido decide llevar a cabo su plan para proteger a la diosa, que consiste en reunir a huérfanos de todo Japón para enviarlos a los campos de entrenamiento que tiene el santuario en todo el mundo, confiando en que estos recibirán el llamado en sus espíritus para convertirse en verdaderos santos de la diosa. Para Kido y la Fundación Grad, la misión que les da a los niños es clara: convertirse en santos de Atena, obteniendo los ropajes sagrados o clots que comprobará que ellos son los guerreros de Atena. Uno de esos 100 niños se llama Seiya, quien era uno de los huérfanos del orfanato Star Child, o Niños de las Estrellas, y cuyo destino lo lleva a entrenar al santuario de Grecia, cuna de la Orden de los Santos de Atena. Seiya es puesto en manos de otra oriental en el santuario llamada Marin, santo de plata de la constelación del Águila, con quien pasará los siguientes 6 años de su vida entrenándose para convertirse en un verdadero santo. Para lograr su misión, Seiya deberá dominar las artes marciales, aprender a reconocer, manejar y hacer crecer el cosmo que posee, y así adquirir el poder de un verdadero guerrero sagrado. Luego de varios años, Seiya se enfrenta al formidable Cassius ante varios testigos, que incluyen al sumo pontífice. El vencedor de este combate recibirá la clot sagrada de bronce del Pegaso, la cual es tenida como un tesoro venerado dentro del santuario y para la cual Cassius se ha deshecho de 9 guerreros que se atravesaron en su búsqueda por obtener estos ropajes sagrados. Durante la batalla, las diferencias entre Seiya y Cassius quedan de manifiesto, pues Seiya es capaz de explotar el cosmo al usar su ataque especial, el puño de meteoro de Pegaso, lo que lo hace el victorioso por la obtención de la clot de Pegaso, convirtiéndose en un santo de bronce. Sin embargo, la maestra de Cassius, Shaina, la santo de plata de Ofiuco, no está conforme con el resultado, por lo que está decidida a evitar a toda costa a que el joven deje el santuario llevándose la clot. Mientras tanto, la clot de Pegaso no ha abandonado la caja de Pandora, en donde se encuentra guardada. La caja de Pandora es un artículo que ha existido para proteger y guardar los ropajes sagrados de la Orden de Atena desde tiempos antiguos. Cuando Seiya abra esta caja, comenzará a escribirse una nueva leyenda en la historia de Pegaso. Shaina de Ofiuco se lanza contra Seiya con una furia desbordante, movida por el deber y una pasión contenida que se revela en cada golpe. Él, confundido por la intensidad del ataque, apenas logra entender el motivo de tanta hostilidad, pero no puede permitirse flaquear. Aunque superado en experiencia, Seiya concentra todo su cosmos y se aferra a su voluntad inquebrantable. En este combate, más que sobrevivir, debe demostrar que su espíritu es digno del legado del Pegaso y del destino que le aguarda como caballero de Atenea. Las ruinas de un mundo perdido.
Mucho antes de estas batallas, existió un continente mítico llamado Mu. Se decía que allí nacieron los primeros clots y que alquimistas dedicaban sus vidas a su creación y restauración. Pero un día, Mu se hundió en las profundidades del mar, llevándose consigo secretos y reliquias. Los conocimientos de forja y reparación de los clots se perdieron junto con numerosas armaduras sagradas que jamás llegarían a usarse. De las ruinas de aquel continente emergió la isla Dead Queen, ubicada más allá del Ecuador. En ella fueron descubiertas numerosas cajas sagradas. Muchos aspirantes a santos acudieron allí, pero la ambición los corrompió. Se rebelaron contra las enseñanzas de Atena y se hicieron llamar los Santos Negros. Ante la amenaza, la diosa selló la isla, impidiendo que su oscuridad contaminara al mundo. La sede de la Orden de Santos de Atena se encuentra en Grecia y recibe el nombre del Santuario. Este es el lugar en donde Atena desciende en su forma humana y es el lugar desde donde el Papa emite sus órdenes a los santos que se encuentran esparcidos por todo el mundo. El santuario se encuentra cerca de la ciudad de Atenas, en Grecia, y está protegido por una barrera que lo rodea y que hace imposible que la gente común pueda encontrarle e ingresar al mismo. Algunos de sus edificios más importantes son el reloj de fuego. Este reloj está construido en un lugar que permite que se le observe desde cualquier lugar del santuario. En su carátula es posible observar las 12 constelaciones y el paso del tiempo se marca cuando se encienden 12 llamas en cada uno de estos signos. El recorrido del reloj dura en total 12 horas. Los palacios zodiacales. Cada uno está protegido por un santo dorado, y es necesario atravesarlos todos para llegar hasta Atena. Además de los 12 palacios zodiacales, están también el Salón del Papa y el Templo de Atena. Se ha colocado una barrera alrededor de ellos que impide la teletransportación, por lo que, para alcanzar la cima, se tiene por fuerza que atravesarlos uno por uno. Cuando los Gold Saints se reúnen para proteger estos templos, es porque el santuario está en peligro. Durante la batalla de las 12 casas, Aldebarán, al ver el despertar del séptimo sentido de Seiya, decide mantenerse atento de sus próximas acciones. Más adelante, Seiya se enfrenta a Ayoria de Leo, el cual ha sido afectado por el Satán Imperial del Patriarca para que éste mate al Pegaso. Durante esta batalla, Seiya fue capaz de ver la técnica rapidísima de Ayoria, lo que le permitió hacerle frente. Tras estas batallas, Seiya logró llegar a otro de los edificios importantes dentro del santuario, el Salón del Papa, el lugar en el que reside el máximo de los 88 santos de Atena y desde donde éste emite sus órdenes imperiales a los diferentes santos de Atena en el mundo. La persona que es elegida como el sumo pontífice es elegida de entre todos los santos de la orden, y es aquel que tiene, entre otras virtudes, la humanidad, la sabiduría y el valor más grandes. El lugar más santo de todo el santuario es el Templo de Atena, que es el sitio a donde desciende Atenea al encarnarse cada 243 años. Ahora, durante los últimos 13 años, se les ha hecho creer a todo el santuario y a los santos que ella se encontraba ahí. Se dice que el escudo que sostiene la estatua de Atena tiene el poder de purificar el mal, y es un símbolo de la diosa junto con la diosa Nike, la diosa de la victoria. También ahora sabemos que el ropaje sagrado de la diosa se encuentra en el templo, oculto en la forma de la estatua de Atena. La única forma de que ésta pueda adquirir su forma original es con la sangre de la propia diosa. Finalmente, otra de las locaciones importantes dentro del santuario es la Colina de las Estrellas, o Star Hill, que domina a todo el santuario, y se dice que es el lugar más cercano al cielo y a las estrellas. En este lugar, el Papa adivina el porvenir leyendo el movimiento de las estrellas. Es un sitio al que no todos tienen acceso e incluso a los guerreros más hábiles les podría resultar imposible llegar hasta aquí. Sin embargo, Saga de Géminis logró tener acceso aquí años atrás y ahí perpetró el magnicidio contra Shion luego de que éste eligiera a Iolos como su sucesor. Tras haber cometido su crimen, el Santo Dorado de Géminis dejó ahí el cuerpo de Shion, el cual quedó abandonado durante 13 años, hasta que... Seiya contra Saga. Saga de Géminis.
La gente lo adoraba como a un dios debido a su incomparable poder de lucha y su puro corazón, pero había estado desaparecido durante 13 años. Cuando Saga se infecta con el mal, el santo querido como un dios por la gente se vuelve oscuro. Saga de Géminis tiene dos caras, una del bien y otra del mal. Gobernado por un corazón malvado, mató al expapa Xion y tomó control del santuario, haciéndose pasar por su víctima para apoderarse de la tierra. Luego, cuando Saga se enteró de que la diosa había escapado hace 13 años y estaba viva en Japón con el nombre de Saori Kido, usó su posición como papa para ordenar a los Silver Saints que la eliminaran. Sin embargo, los Silver Saints son rechazados por Seiya y los otros santos de bronce. Es entonces cuando Saga decide convocar a los santos de oro, los de mayor rango entre los santos, y ordenó la muerte de Saori y los otros santos de bronce desde el santuario. Entonces, Saori decide descubrir la identidad detrás del mal que ocupa el trono del patriarcado en el santuario. Pero ahí, ella cae en una trampa recibiendo una flecha disparada por Ptolemy de la flecha. Para salvar a la diosa, los santos de bronce se ven obligados a atravesar los 12 palacios custodiados por los Gold Saints, misión que deben de realizar en 12 horas, para que así sea el propio sumo pontífice el que retire la flecha del pecho de la diosa. Seiya y los santos de bronce se dirigen hacia el salón del Papa, y para ello deberán adquirir el séptimo sentido, el cosmo definitivo, en su lucha contra los santos de oro, quienes los enfrentan durante una larga batalla. Sin embargo, la batalla contra los Gold Saints es la más dura que enfrentarán los santos de bronce, y uno por uno, cada uno de los amigos de Seiya caen. Ikki desaparece en otra dimensión en su batalla en el Templo de la Virgen. Shiryu se vuelve polvo de estrella en el Templo de Capricornio. Hyoga recibe y da la última lección a su maestro, Camus, en el Templo de Acuario. Y luego Shun cae en el Templo de los Peces Gemelos, sacrificándose para permitir que Seiya pueda llegar al Salón del Papa. Seiya sube corriendo las escaleras que lo llevarán a encarar al sumo pontífice, con determinación e ignorando sus ganas de volver para ayudar a sus amigos. Sin embargo, una vez ante el Papa, Saga, aún afectado por el mal, se quita la túnica y ataca a Seiya cuando se pone su cloth dorada. Es entonces cuando la técnica de lucha que se dice que es la más fuerte entre los Gold Saints se revela. Las habilidades de lucha demostradas por el cosmo de Saga se elevan hasta sus límites. Tal es su poder que incluso puede destruir paredes dimensionales y arrojar a su oponente a una dimensión diferente. Seiya lucha contra él desesperadamente, pero ninguna de sus técnicas funciona contra este rival. El Pegaso comprende por qué Saga era reconocido como un dios en la Tierra. Sin embargo, pese a todo, Seiya se levanta una y otra vez con un espíritu de lucha indomable y continúa desafiando a Saga con todo su poder. La traición de Saga tiñó de sangre el santuario. Los muros sagrados fueron corrompidos por su oscuridad. Caballeros de Atenea se enfrentaron entre sí y el caos reinó. Tras la batalla, el santuario quedó marcado y vulnerable. Pero la amenaza iba más allá. Una antigua deidad despertaba. Poseidón abrió los ojos en un mundo desprevenido. El destino volvía a agitarse con furia. Heridos, los caballeros debían alzarse de nuevo. Una nueva guerra sagrada comenzaba. La gran guerra y el sacrificio de los elegidos.
243 años antes de la era actual, estalló una guerra santa sin precedentes. El enemigo era Hades, y la devastación fue tan brutal que apenas 2 santos sobrevivieron. Uno fue Xian de Aries, quien se convirtió en el sumo pontífice del santuario. El otro fue Doko de Libra, destinado a guardar el secreto de los sellos en el pico de los 5 ancianos. Aunque el tiempo pasó, las heridas de esa guerra jamás cicatrizaron del todo. Mientras el santuario era reconstruido, una nueva amenaza se gestaba en las sombras. Uno de los más nobles santos de oro, Saga de Géminis, cayó a la oscuridad, asesinó al Papa y usurpó su lugar, tramando el asesinato de Atena. Pero sus planes fueron frustrados por los leales, y gracias al sacrificio de Aiolos, la diosa fue protegida. Aquel suceso no fue sino el preludio de un nuevo conflicto. Pegaso contra Hipocampo. El hermano menor de Saga de Géminis, Canon, descubre el corazón trastocado de su hermano, provocando su ira. El Santo Dorado de Géminis condena entonces a su hermano por su corazón malvado, encerrándole en la mazmorra del Cabo Unión. Sin embargo, Canon descubre la entrada al templo de Poseidón, luego de descubrir el tridente de Poseidón sellado por Atenea, liberando el alma del dios de los mares de su sueño eterno y liberándose de su prisión de piedra. Canon, obsesionado con su ambición por convertirse en el dios de la tierra y del mar, manipuló al emperador Poseidón desde las sombras. Canon se convierte en el dragón marino, uno de los 7 generales marina, y aguarda al cumpleaños número 16 de Julián Solo, el día en que Poseidón resucitaría en él. Cuando por fin llega el día, Julián es guiado por la sirena Tetis al templo submarino de Poseidón, donde despierta como el emperador de los mares. Con el objetivo de destruir al ser humano en su insensatez, el dios usó su gran poder para hacer que cayera una lluvia intensa sobre la Tierra, la cual azotaría al planeta durante 40 días y 40 noches. Atena decide ir hacia el santuario marino para detener la tiranía de Poseidón, por lo que el dios decide hacer caer la lluvia del mundo sobre Saori Kido, la diosa Atenea. Poseidón le informa a la diosa que de esta manera podrá frenar el hundimiento de la Tierra, bañándola con las fuertes lluvias en nombre del planeta. Confiando todo a sus santos, en los cuales cree sin duda, y sabiendo que irán a su rescate. Sin embargo, para destruir el soporte principal, donde se encuentra la diosa, los santos deberán destruir los 7 pilares que sostienen a los 7 mares. Cada pilar está custodiado por los 7 generales del mar, los guerreros marinos más fuertes, de los que se dice superan incluso el poder de los santos dorados. Cuando Seiya llega al pilar que sostiene el Océano Pacífico Norte, se encuentra con Bian de Hipocampo, el cual se interpone en su camino. En su lucha desesperada contra los generales marinas, las Clots de bronce, que resultaron gravemente dañadas durante la batalla de las 12 casas, son regeneradas con éxito por la sangre de los 5 santos de oro supervivientes. Al ser revividas con la sangre dorada, las 5 Clots en combinación con sus portadores lograrán crear nuevos milagros. Bian, uno de los 7 generales del mar, crea un muro de aire para bloquear los ataques de su oponente. Sin embargo, aunque tiene una absoluta confianza en sus propias habilidades, resultó no ser rival para Seiya, quien habría elevado su nivel de pelea en su batalla contra los Santos de Oro. Poseidón, sin embargo, está lejos de dejar de lado sus planes por arrasar con la tierra. Y pese a su enorme poder, el alma del dios no ha logrado despertar verdaderamente en el cuerpo de Julián Solo. ¿Podrán Seiya y sus amigos salvar a la diosa y sellar el alma de Poseidón antes de que el emperador de los mares despierte con todo su poder? Poseidón atacó con furia, buscando imponer un nuevo orden. Atenea y sus santos, debilitados, apenas resistieron. Pero esa batalla solo fue el preludio. Hades ha despertado y sus espectros marchan. El fin se acerca, y no todos volverán con vida. Seiya contra Thanatos, dios de la muerte. El dios maligno que alguna vez fuera sellado por la diosa Atena, Hades, ha revivido junto con sus 108 estrellas demoníacas. Sin embargo, el santuario de la actualidad ha perdido a muchos santos en una guerra civil inesperada, por lo que las oportunidades para sobrevivir esta guerra santa son prácticamente nulas.
El ex sumo pontífice Xion, que es poseedor del gran secreto que podrá dar la oportunidad para derrotar a Hades, resucita como un subordinado del dios y se infiltra en el santuario con la intención de hacerle conocer esto a la diosa Atena. Xion y sus aliados fingen ser miembros del ejército rival para evitar que Hades descubra sus intenciones y entablan un combate contra los Santos Dorados que protegen al santuario. Conociendo las verdaderas intenciones de Xion y los demás, la diosa toma su vida para viajar al inframundo para ir al lugar donde reside Hades. Con la sangre vertida por Atena, Xion revivió su clot sagrada y Seiya y los Santos de Bronce reciben la misión de infiltrarse en el inframundo para entregarle a la diosa su clot sagrada. Para ello, deberán derrotar a los guerreros del infierno atravesando las 8 prisiones, pero antes deberán intentar entrar al territorio enemigo por la entrada que se encuentra en el castillo de Hades. Pero para su mala suerte son incapaces de encontrar algún rastro de la diosa luego de atravesar Yudeca. La diosa está más allá del Muro de los Lamentos, luego de que Hades partiera con ella hacia el Elíseo, un paraíso al que solo pueden llegar los elegidos por los dioses. Los Santos de Bronce deberán cruzar el Muro de los Lamentos para llegar a los Campos Elíseos. La barrera impuesta por el Muro de los Lamentos es prácticamente indestructible, ya que es capaz de regresar todos los ataques que ésta reciba. La situación de Seiya y de sus amigos es encontrarse perdidos en este desastre, pues para llegar hasta donde se encuentra Atena deberán destruir el Muro de los Lamentos, para lo cual se necesita un milagro imposible: hacer que una fuerza cargada de la energía del sol lo destruya, algo imposible en el inframundo. Pero los 12 Santos de Oro han resucitado en el infierno y, revividos por el cosmo de la diosa, en conjunto con sus clots, logran acumular la energía del poder del sol de las 12 constelaciones del zodiaco. Sacrificando sus vidas, logran romper el Muro de los Lamentos, pero atravesar la hiperdimensión que separa al infierno de los Elíseos no resulta sencillo. Hace falta un nuevo milagro. Bañadas con la sangre de Atena, las clots de bronce evolucionan a su fase divina. Arropados por ellas, Seiya y sus amigos logran atravesar con rumbo hacia el Elíseo. Al llegar allá, los santos se encuentran ante Hypnos y Thanatos, quienes se interponen en el camino de Seiya y los Santos de Bronce que han llegado a los Campos Elíseos. El Santo de Pegaso decide hacer frente a Thanatos, el dios gemelo de Hypnos, el gobernador del sueño. Seiya enfrenta a un enemigo divino y su poder insospechado es capaz de destrozar la clot divina de Pegaso, las cuales se dice desde tiempos mitológicos es indestructible. Seiya está a punto de llegar al templo de Hades para entregarle su clot divina y cumplir su misión. Sin embargo, el despertar prematuro de Poseidón fue solo el inicio. Pronto, el ejército de Hades comenzó a agitarse, y con él, la sombra de una nueva guerra santa se cernió sobre la tierra. Los santos de Atena, guiados por su fe, se alzaron una vez más para enfrentar al dios del inframundo. Uno a uno quemaron sus vidas como llamas ardientes, enfrentando el destino para proteger a la humanidad. Y aunque lograron vencer a Hades, sabían que la paz no sería eterna. La historia de las grandes guerras santas es un ciclo interminable. Cuando el último sello se rompa, los dioses regresarán y la batalla comenzará una vez más. Y con esto llegamos al final
de esta entrega de Eternal Freaks, en el que exploramos algo de los conceptos básicos de Saint Seiya o de los Caballeros del Zodiaco, que es como los conocimos aquí siempre. Espero que les haya gustado, y si piensan que les gustaría una segunda parte a este módulo, está completamente en sus manos, con muchas reacciones, con muchos comentarios y bueno, por supuesto, con muchas visualizaciones. Les agradezco a todos ustedes el favor de su atención y por supuesto un enorme agradecimiento también a mis amigos César, OkiQ, Hasgard de Tauro, Cal de Starhill, Mau de CDZMX y Carlos Ruiz de Universo Saint Seiya por sus colaboraciones extraordinarias para este programa narrando los fragmentos del hipermito. Espero que esto les haya gustado a todos ustedes. Y aunque estoy seguro de que no es necesario, les recomiendo a que vayan a sus canales y sigan cada una de sus transmisiones, pues son de lo mejor en contenido relacionado a Saint Seiya y su universo. Y ya que estamos en eso, les pido que no dejen de compartir sus opiniones, sus impresiones y comentarios, y si quisieran una segunda parte para este programa, o bueno, con un saludo me voy conformando. Por supuesto, les invito a que si les gustó este video, me regalen su poderoso like, que es gratuito y me permite llegar más lejos y conocer a personas tan sensacionales como todos ustedes. Asimismo, si les gustó este contenido, les invito a que chequen otros videos de mi canal y a que se suscriban si es que aún no lo han hecho, y que también activen las notificaciones. Por ahora ha llegado el momento de despedirnos. Soy Pollux de Oscuros de Eternal Freaks y les deseo como siempre que les corone.